Una de las creencias más sorprendentes del cristianismo es la de la resurrección de los muertos. Según la Biblia, Dios tiene el poder de devolver la vida a quienes han fallecido, ya sea de forma temporal o definitiva. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se relatan al menos 10 casos de personas que fueron resucitadas por intervención divina. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Qué significado tiene su resurrección? En este viaje conocerás las historias de las 10 personas que fueron resucitadas de entre los muertos en la Biblia y por qué el Todopoderoso las escogió para manifestar su poder sobre ellas. Número 1. El hijo de la viuda de Sarepta. La historia del hijo de la viuda de Sarepta se relata en el libro de Primeros Reyes en el Antiguo Testamento de la Biblia. En un momento de gran sequía y hambruna, el profeta Elías es enviado por Dios a la ciudad de Sarepta. Allí se encuentra con una viuda que está a punto de preparar su última comida con la poca harina y aceite que le queda, antes de esperar la muerte junto a su hijo. Elías le pide agua y un pedazo de pan, a lo que la viuda responde que solo tiene lo suficiente para ella y su hijo. Sin embargo, Elías le asegura que no tema, que haga lo que le ha dicho, y promete que la harina y el aceite no se agotarán hasta que Dios envíe lluvia nuevamente a la tierra. Días después, el hijo de la viuda enferma gravemente y muere. Desesperada, la viuda acude a Elías, culpándolo de traer el juicio de Dios sobre ella. El profeta toma al niño, lo lleva a su habitación, ora fervientemente a Dios y milagrosamente el niño resucita. La razón por la que Dios resucitó al hijo de la viuda de Sarepta no se explica explícitamente en la Biblia, pero se pueden inferir algunas posibles motivaciones. Una de ellas es que Dios quiso mostrar su poder y su misericordia a una mujer que no era de Israel, sino de una nación pagana, y que había demostrado fe y obediencia al profeta de Dios. Si la viuda no hubiera ayudado a Elías, es probable que ella y su hijo hubieran enfrentado dificultades aún mayores, hasta finalmente perecer. La obediencia de la viuda no solo garantizó su supervivencia, sino que también demostró la provisión milagrosa de Dios para aquellos que confían en Él. La historia resalta la importancia de la fe y la obediencia en las circunstancias difíciles y cómo la generosidad puede conducir a bendiciones inesperadas. Número 2. El hijo de la mujer sunamita. En el segundo libro de Reyes aparece la historia de una mujer sunamita, conocida por su hospitalidad hacia el profeta Eliseo. Ella construyó una pequeña habitación para él en su casa, y en agradecimiento, Eliseo buscó bendecirla. Al enterarse de que ella no tenía hijos, le anunció que concebiría y daría a luz a un hijo. Tiempo después, la predicción de Eliseo se cumplió, y la mujer sunamita tuvo un hijo. Sin embargo, cuando el niño ya era un poco más grande, sufrió un golpe de calor mientras estaba con su padre en el campo, y murió. La mujer sunamita cargó al niño hasta el aposento que había preparado para Eliseo y lo colocó en la cama del profeta. El profeta, guiado por la intervención divina, fue a la casa de la mujer. Allí, oró al Señor y el niño revivió. La resurrección del hijo de la mujer sunamita no solo fue un milagro para ella, sino que también demostró la autoridad y el poder conferidos por Dios a Eliseo como su profeta. Si deseas mantenerte informado sobre los misterios y secretos ocultos de la humanidad y el mundo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. De esta manera, nos animas muchísimo a seguir con más videos. Número 3. El hombre arrojado a la tumba de Eliseo. Este es uno de los casos más sorprendentes de resurrección que se narran en la Biblia, y se encuentra en el libro de 2 de Reyes. Eliseo fue un gran profeta de Dios que hizo muchos milagros en Israel. Antes de morir, profetizó que el rey Joás de Israel vencería a los sirios en 3 batallas. Luego murió y fue sepultado en una tumba. Al año siguiente, unos israelitas estaban enterrando a un hombre, pero vieron que se acercaba una banda de moabitas que venían a saquear la tierra. Temiendo por sus vidas, arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo, algo increíble sucedió. El hombre revivió y se levantó sobre sus pies. Este sorprendente evento
ilustra el poder residual y milagroso que Dios confería incluso a los restos mortales de un siervo fiel como Eliseo. La historia también subraya la capacidad única de Dios para obrar milagros, incluso en circunstancias inesperadas y en lugares inusuales, demostrando su soberanía sobre la vida y la muerte. Número 4. La viuda del hijo de Naín. Ahora nos situaremos en el Nuevo Testamento de la Biblia. En el Evangelio según San Lucas, Jesús se dirigía a la ciudad de Naín y al acercarse a la puerta de la ciudad, se encuentra con un cortejo fúnebre. La persona fallecida es el único hijo de una viuda. Movido por compasión, Jesús se acerca a la viuda y le dice: «No llores». Luego toca el féretro y los que lo llevan se detienen. Jesús se vuelve hacia el joven difunto y pronuncia palabras asombrosas: «Joven, a ti te digo, levántate». En un instante, el joven resucita y comienza a hablar. Este milagro deja atónitos a los testigos y se propaga rápidamente, generando asombro. La historia de la viuda del hijo de Naín ilustra el poder divino de Dios a través de Jesús y su compasión por aquellos que sufren. También subraya el papel de Jesús como restaurador de la vida y brinda consuelo a los afligidos, mostrando que, incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza puede ser restaurada a través de la intervención divina. Número 5. La hija de Jairo. Se trata de una niña que fue resucitada por Jesús, según se relata en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Su padre Jairo era un jefe de la sinagoga que rogó a Jesús que fuera a sanar a su hija, ya que estaba al borde de la muerte. Mientras Jesús iba con él, se enteró de que la niña había muerto, pero le dijo a Jairo que no tuviera miedo, sino que creyera. Al llegar a la casa, Jesús echó a la gente que lloraba y se burlaba de él, y entró con los padres de la niña y 3 de sus discípulos. Tomó la mano de la niña y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña se levantó y comenzó a caminar, y todos quedaron asombrados. Jesús les mandó que no lo contaran a nadie y que le dieran de comer a la niña. La hija de Jairo se convierte así en un testimonio conmovedor de la compasión y el poder divino del Todopoderoso, a través de su Hijo amado, Jesús. El papel de Jairo en la fe cristiana radica en ser un ejemplo de fe, humildad y confianza en Jesucristo. Su historia representa que incluso en momentos de desesperación y aparente derrota, la fe puede traer restauración y vida. Jairo representa la respuesta positiva y la fe perseverante que Jesús espera de aquellos que lo buscan en momentos de necesidad. Su historia enfatiza la enseñanza central de la fe cristiana, que en Cristo, incluso la muerte puede ser vencida, y que la fe genuina abre el camino para la intervención divina. Número 6. Lázaro. La historia de Lázaro es una de las narrativas más impactantes y conocidas en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Lázaro era un amigo cercano de Jesús, junto con sus hermanas, Marta y María. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús, informando de la situación y solicitándole que viniera a sanar a su amigo. Sin embargo, Jesús deliberadamente esperó 2 días antes de partir hacia Betania, donde vivía Lázaro. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya estaba muerto desde hace 4 días. Ante la tumba de Lázaro, Jesús ordenó que se quitara la piedra que sellaba la entrada y proclamó con voz potente: «Lázaro, ven fuera». En un asombroso acto de poder divino, Lázaro, que estaba muerto, salió de la tumba, envuelto en vendas. La resurrección de Lázaro simboliza la promesa de Jesús de la vida eterna para aquellos que creen en Él como el resucitador y el dador de vida. Lázaro de Betania es venerado como santo por la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Luterana, como el patrón de los moribundos y los necesitados. Número 7. Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el evento central y fundamental en la fe cristiana. Este episodio se relata en los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de ser crucificado y sepultado, Jesús resucitó de entre los muertos al 3er día, cumpliendo así las profecías y estableciendo la base de la fe cristiana. Según los relatos bíblicos, al amanecer del primer día de la semana,
varias mujeres fueron al sepulcro de Jesús y encontraron la piedra que cubría la entrada removida. Un ángel les anunció que Jesús no estaba allí, sino que había resucitado, y les dijo que compartan la buena noticia con los discípulos. La resurrección de Jesucristo es esencial para la fe cristiana, ya que confirma la divinidad de Jesús y su victoria sobre el pecado y la muerte. Los discípulos, inicialmente llenos de tristeza y desesperanza, fueron transformados por este evento y se convirtieron en apasionados mensajeros de la resurrección. Número 8. Santos en Jerusalén. La resurrección de los santos en Jerusalén es un acontecimiento que se menciona en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo 27, versículos 51 al 53. Según este relato, después de la muerte de Jesucristo en la cruz, se produjo un gran terremoto que abrió las tumbas de muchos santos que habían muerto. Estos santos resucitaron y salieron de las tumbas, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. Este milagro fue una señal de la victoria de Jesús sobre la muerte y de la esperanza de la resurrección para todos los creyentes. La identidad de estos santos no se especifica en el texto bíblico, pero algunos autores antiguos y modernos han propuesto diversas hipótesis. Algunos han sugerido que se trataba de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías y Jeremías. Otros han pensado que eran los mártires y justos del tiempo de Jesús, como Juan el Bautista, Zacarías, Simeón y Ana. La resurrección de los santos en Jerusalén es un tema que ha suscitado muchas preguntas y debates entre los estudiosos de la Biblia. Algunos han cuestionado la historicidad y la verosimilitud de este relato, que solo aparece en el Evangelio de Mateo y no en los otros evangelios ni en el resto del Nuevo Testamento. En cualquier caso, la resurrección de los santos en Jerusalén es un testimonio de la fe de la comunidad cristiana primitiva, que creía que la muerte y resurrección de Jesucristo habían cambiado la historia y el destino de la humanidad. Número 9. Tabita. Se trata de una mujer que aparece en la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Su nombre significa Gacela en arameo, y también se le llama Dorcas, que es la traducción griega. Tabita era una discípula de Jesús que vivía en Jope, una ciudad costera de Israel. Se dedicaba a hacer buenas obras y a ayudar a los pobres, especialmente a las viudas, a quienes les hacía vestidos. Un día, Tabita enfermó y murió, y sus amigos la lloraron y la pusieron en una habitación. Al enterarse de que el apóstol Pedro estaba cerca, le enviaron a buscarlo para que viniera a verla. Pedro llegó a la casa y entró en la habitación donde estaba el cuerpo de Tabita. Allí vio a las viudas que le mostraban los vestidos que Tabita les había hecho. Pedro hizo que todos salieran y se puso a orar. Luego le dijo a Tabita: «Levántate». Tabita abrió los ojos y se sentó. Pedro la tomó de la mano y la levantó. Después llamó a los amigos y a las viudas y se la presentó viva. Este milagro causó una gran impresión en toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Tabita es un ejemplo de fe, generosidad y servicio. Número 10. Eutico. Es un personaje bíblico que se menciona en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos 20, versículos 7 al 12. La historia tiene lugar durante la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Troas. En Troas los creyentes se reunían para partir el pan el primer día de la semana, y Pablo les predicaba. Durante una de estas reuniones, Eutico, que estaba sentado en una ventana, cayó en un sueño profundo mientras Pablo continuaba predicando. Eutico, al parecer, se durmió profundamente y cayó desde el tercer piso al suelo. La caída produjo su muerte. Sin embargo, Pablo, descendiendo, se arrojó sobre él y abrazándolo dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Luego, volvió a subir, partió el pan y continuó hablando hasta el amanecer. La recuperación milagrosa de Eutico fue motivo de asombro para la comunidad y Pablo continuó su viaje hacia Jerusalén. La historia de Eutico destaca el poder de Dios para restaurar la vida, incluso en situaciones aparentemente desesperadas.